Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a l'entrevista. Avui parlarem amb el president de la PIMEF, Alfonso Rojo, entre d'altres coses, els resultats que s'extreuen de l'enquesta que la patronal va presentar divendres passat, una enquesta feta a 179 empresaris sobre com ha anat aquesta passada temporada turística. Alfonso, molt bona nit. Bona nit. Bé, parlàvem d'aquesta enquesta que vareu presentar en els mitjans de comunicació el passat divendres. Genèricament, quin balanç en feis aquesta passada temporada? Bueno, en muy pocas palabras, que la temporada ha ido bien, ha sido una buena temporada. Simplement, bona temporada, sí, res bueno, més que afegir. Bueno, es que realmente todo lo que sea en positivo es bueno, ¿no? Luego tiene sus matices, tiene sus estudios que hemos sacado de las cifras, los números tienen muchas interpretaciones, pero bueno, si habría que tener un titular es que la temporada ha sido larga y buena. Bé, parlant de números, Idó, el 62% dels encastats diuen que han facturat més enguany que l'any passat. L'any passat eren 53% els que ho deien. Aquí, per exemple, tenim un notable increment. Sí, son datos muy positivos y halagüeños y evidentemente si hemos tenido mayor número de turistas pues es una cosa que cae por su peso, que normalmente pues tendremos una mayor facturación y es una realidad y ahí están los números y evidentemente pues ya te digo, alegría y ese dinero que se ha recaudado de más pues esperemos que genere riqueza en las islas. Una temporada que qualifiquen de bona, però hi ha gent que diu que s'han de posar límits perquè aquesta temporada igual m'ho s'han passat, ha vengut massa gent. Pensen vostès el mateix? Bueno, sería negar la evidencia que en los meses de julio, la segunda quincena de julio hasta finales de agosto prácticamente, pues sí que hemos tenido prácticamente una saturación casi de nuestras instalaciones y de nuestros, hemos llegado al límite quizás de nuestro servicio. Poner límites para nosotros es muy complicado porque realmente no sabemos de cuánta gente estamos hablando, que hay cabida en la isla o que no hay cabida. Hay números muy claros que son que hay una oferta muy importante de gente que se aloja en alojamientos no reglados, entonces es muy complicado saber de cuánta gente estamos hablando que hay en la isla en esos momentos. Hasta que eso no se sepa realmente, vemos muy difícil cómo se puede llegar a decir prou. Dir prou en cert termini, no? Perquè no hem d'oblidar que a Eivissa viu gran part del turisme. Bueno, pero nosotros somos conscientes, Formentera, nuestros compañeros de Formentera ya lo dijeron el año pasado, que en el mes de agosto no se sentían a gusto trabajando porque no podían dar el servicio que Formentera, digamos, la etiqueta de la calidad del servicio de Formentera en el mes de agosto. Y nosotros los pequeños empresarios somos muy conscientes de eso y no queremos que en la temporada alta el trabajo nos sature hasta tal punto que no demos el servicio y la calidad que los clientes se merecen. Sería una propaganda muy mala para nosotros y eso sería pues pan para hoy y hambre para mañana. Enguany podem dir que s'ha donat aquesta situació que parla? Hemos llegado muy al límite de decir, a ver, un restaurante cuando tiene las mesas llenas dice que no tiene más mesas y ya está, no va a sentar la gente encima unos de otros, ¿no? Y un alojamiento turístico igual, en el momento que tiene las habitaciones llenas no va a ponerlas en otro sitio. Creemos que por momentos, fechas punta, fechas tope, los 20 días del mes de agosto, pues prácticamente hemos estado al 100%. Bé, continuem parlant d'aquesta temporada perquè per primera vegada en aquesta enquesta en els empresaris s'ha demanat sobre la despesa turística que fan els nostres turistes. Quina conclusió n'heu extret d'aquesta pregunta? Nos han dado unos datos muy concretos y muy llamativos, que es que el público del mes de agosto ha gastado menos que el público de la temporada media-baja. Esta temporada hemos tenido un inicio de temporada muy bueno, un mes de abril bueno y un mes de mayo y junio muy bueno y un final de temporada, el mes de octubre, muy bueno, y claro, ese tipo de cliente que quizás evita un poco, digamos, el turismo de masas o el turismo, digamos, de solo fiesta en Ibiza, pues ese tipo de cliente sí que se ha movido más y ha dejado más gasto generalizado. En cuanto hemos tenido, digamos, el turismo quizás ese joven que busca quizás más lo que es la fiesta y más, pues ese turismo al pequeño comercio ha dejado mucho menos rendimiento y es un dato muy llamativo, o sea, más gente en este caso no ha sido mayor gasto. I amb què gasten aquests turistes? Los que han venido en temporada baja, te digo, diversifican mucho, salen mucho. Nuestros compañeros de los rentacars nos decían que la ocupación media de los coches de alquiler en temporada alta ha sido de 2-3 días y en la temporada baja ha sido de 4, 5, 6 días. O sea, gente que viene y alquila un coche 4 o 5 días. Gente que viene quizás, la gente joven que viene un poco más de fiesta, quizás alquilen el coche un par de días para darse una vuelta por la isla y el resto del tiempo lo invierten en ese turismo, digamos, de fiesta. Que bienvenido sea también, pero evidentemente para un tipo de oferta de pequeño comercio muy diverso
inverso nos viene mejor que la gente se mueva por toda la isla y que genere gasto en toda la isla. És gent amb un perfil ben diferent. Muy diferente, vamos a decir un turismo familiar, pues un turismo muy diverso. Bé, continuant parlant de bones xifres, perquè també són molts els empresaris encastats que diuen que enguany han incrementat la seva plantilla de treballadors. Sí, prácticamente la totalidad, ya se preveían unos buenos números. El año pasado por estas fechas ya en las ferias turísticas ya dejaban ver que iba a haber un aumento de visitantes. Prácticamente la mayoría de los empresarios que empezaron en la temporada en el mes de abril ya preveían que iban a poder mantener plantillas de 6 meses, que es que hablar hoy en día a un empresario le gusta dar servicio de trabajo de 6 meses porque puede repetir plantilla de un año para otro, puede tener ese personal que aunque sea fijo discontinuo pues ya está en su empresa y sabe cuál es el ADN de su empresa y lo puede transmitir al cliente. Entonces eso te da mucha más tranquilidad y realmente ha habido un porcentaje muy importante que han dicho que han aumentado plantillas este año. Tot i així, la competència deslleial continua estant present. Ese es nuestro caballo de batalla. Nosotros damos desde aquí la enhorabuena a la Consellería de Trabajo, que es con ese plan de inspecciones que ya empezó el año pasado, que lo empezó el año pasado porque lo pedimos nosotros, los empresarios, desde la Mesa del Diálogo Social, cuando con los sindicatos se constató que había mucha precariedad en la contratación laboral, nosotros exigimos que habría esas inspecciones laborales. De hecho, se ha visto que había una serie de sectores en los que la tónica general era la contratación de contratos a tiempo parcial y hacer jornadas completas. Eso a cualquier empresario que está haciendo las cosas bien y que contrata a su plantilla de una forma legal y tiene su competencia al lado, que está contratando a mitad de precio prácticamente, pues evidentemente con la mitad de los gastos la rentabilidad ya la tiene, la competencia la tiene en la puerta de al lado y le está haciendo una competencia desleal, con lo cual la inspección de trabajo en ese aspecto, el reglar los contratos, bienvenido sea. Pensa que aquest tema pot arribar a tenir una solució definitiva? Hay una cosa muy clara, que es que lo que no puede ser es el efecto llamada, el efecto, digamos, la sensación de que aquí no pasa nada, que se puede hacer, que ancha es Castilla y que vale todo, ¿no? Entonces, en el momento en que la Consellería se ha puesto la inspección laboral, Hacienda mismo se ha puesto las pilas y se ha puesto a hacer inspecciones, muchas de ellas denunciadas desde PIMEF, en ese momento ya el empresario que quiere hacer las cosas mal ya empieza a ver las orejas al lobo y dice, oye, quieto, que aquí no es como hace un par de años que venías, hacías la temporada y ya valía todo, ¿eh? Ese efecto disuasorio es muy importante. No sé si això és una cosa que en su pas dels anys va més o cada vegada va menys. Aquí ha habido una cosa muy clara, estos años de crisis que ha echado mucha gente al paro, mucha gente que tenía que buscarse las castañas, pues evidentemente se ha echado a trabajar en negro de cualquier manera, a mucha economía de subsistencia, ¿no? Pero no nos olvidemos que Ibiza es un sitio, Ibiza y Formentera son sitios muy llamativos, sitios en los que estamos en un tiempo de bonanza económica en verano y eso es un efecto llamada, lo que te digo, eso nos hace traer bandas. Evidentemente la gente que está haciendo el taxi pirata no creo que estén aquí, digamos, para sacarse de comer, sino son bandas organizadas. Mucha de la venta ambulante que se hay por las playas, es posible que una parte de esa gente, digamos, lo utilice como subsistencia, pero detrás hay bandas organizadas, eso no nos equivoquemos. El alquiler que está viendo, el alquiler, digamos, de viviendas que está viendo en Ibiza, no se hace para subsistencia, son bandas organizadas que hay detrás de ello. Entonces, contra eso pedimos tolerancia cero y ir a por ellos y aquí nos tendrá la Administración para denunciarlo y poner caras y ojos a las personas que lo están haciendo mal. I és que l'intrusisme a Ibiza afecta a 8 de cada 10 empreses. Ahí están los números, no es nada inventado. Pregúntale a cualquier tienda y te dirá que cualquier horno que vende ensaimadas, que vea que se están vendiendo pasteles por la playa de forma ambulante, evidentemente con la cantidad de normativa que ellos tienen que aguantar a nivel sanitario, pues eso se te cae el alma a los pies. Parlàvem en general de que aquesta ha estat una molt bona temporada. No sé si podríem parlar per fi d'aquesta tan desitjada desestacionalització turística. Ha venido a darnos la razón, o sea, nosotros los empresarios, los pequeños empresarios con temporadas de 6 meses podemos mantener una regularidad en las plantillas y podemos dar una contratación de calidad. Sí, antes si nos pasa como hace 4 años que teníamos 90 días raspados de buena temporada, muy difícil se puede mantener las empresas abiertas y las empresas, digamos, con un mínimo de contratación de ley, que digamos, ¿no? Entonces queda constatado que una temporada de 6 meses nos va a permitir programar mucho mejor y sobre todo poder contratar mucho mejor. No sé si ja tenen algun tipus de previsió de cara a la temporada que ve, si serà igual de bona, si inclús pot arribar a ser millor.
A ver, la esperanza en la encuesta es el nivel de satisfacción de la gente en cuanto a optimismo de cara al año que viene también ha aumentado, ¿no? Los datos que estamos recibiendo de las ferias turísticas que se están haciendo, los niveles de contratación pues son halagüeños y creemos que una temporada va a ser parecida a la de este año pasado. Nos gustaría, como hemos dicho, nos gustaría que el mes de julio y el mes de agosto tendríamos la mayor cantidad posible que tengamos de visitantes y con el mayor gasto posible, dentro de la cordura, de la legalidad y sobre todo pues del bienestar para todos los que estamos aquí. I no parlem només d'estiu, com es presenta aquest hivern? Perquè clar, hem de tenir en compte que Eivissa està com a l'aire amb obres, els comerciants també de la zona d'Eivissa Centre s'han queixat i no estan tenint, per cert, la millor temporada de la seva vida. A ver, las obras son indeseables para casi todos. Vemos que cuando hay este tipo de grandes obras luego el resultado es muy fructífero y es muy bueno y creemos que va a quedar un espacio, en este caso como pueda ser Vara de Rey y la Plaza del Parque, creemos que va a quedar un espacio excepcional y precioso para muchos años. Eso conlleva el sacrificio de machacarnos toda la temporada de invierno. Es un sacrificio que los propios empresarios pues, hacen y lo que tenemos que hacer es facilitarles a esos empresarios en temporada alta, en verano, que puedan trabajar bien, quitarles toda la competencia ilegal que tengan al lado, para que ya que han hecho ese sacrificio durante todo el año, pues que luego en los meses de temporada alta no se permita que venga cualquiera a hacerse su agosto de cualquier manera, ¿no? Luego la temporada, ¿cómo va a ir en invierno? Pues bien. Si ha habido dinero en verano, si hemos generado ingresos, seguramente un número muy importante, como ya se está demostrando, de empresas, de negocios turísticos van a reformarse, van a hacer mejoras durante el invierno y eso es una realidad que ya se está viendo hoy en día en nuestras zonas costeras. Está habiendo mucha inversión en renovación y eso es muy importante. Parlem ara, si li pareix, de la campanya de Nadal, que ja s'ha presentat. Com es preveu aquesta campanya de Nadal, que ja pràcticament tenim damunt? Pues tú lo has dicho, en este caso, en el caso de Vila, con este centro que lo tenemos todo levantado, pues complicado para los negocios que están ahí, ¿no? Desde PIMEF vamos a colaborar con una pista de patinaje que se va a instalar en el Reina Sofía, pues creemos que pues, todo lo que sea dinamizar las ciudades, pues Santa Eulalia, San Antonio, pues creemos que va a ser una temporada buena de Navidad, porque yo creo que en la calle la gente ha trabajado hasta prácticamente finales de octubre, creemos que va a haber dinero en la calle y eso pues va a generar movimiento y la esperanza es que va a ser una buena temporada de Navidad. Una campanya que podríem dir i el tret de sortida serà aquest divendres en su Black Friday. Què és Black Friday? Perquè estic segura que molta gent m'ho està veient i no sap ni tan sols en què consisteix aquest dia tan americà. Se van a enterar, igual que hace 5 años no sabíamos lo que era Halloween y ahora nos vamos a enterar, ¿no? Son hábitos de consumo, están ahí y al final ten en cuenta que el Black Friday hay muchas compañías ya que ya lo están utilizando toda una semana, ¿no? Entonces yo creo que ya es como Papá Noel, o sea, evidentemente estamos en una sociedad de consumo, nos gustaría seguramente que sería de otra forma, ¿no? Un consumo bastante más responsable, pero bueno, son dinámicas de consumo y bueno, yo creo que contra eso se puede hacer muy poco, digamos, sino subirse al carro desde la capacidad de cada uno e intentar pues dinamizar, intentar pues que si hay movimiento, que si hay gente pues con ganas de comprar, pues, vamos a ofrecerles producto, ¿no? Nos guste más o no nos guste esas modas. El petit comerç a Eivissa s'afegeix en aquesta campanya, farà descomptes, faran coses especials o parlam només una cosa de grans superfícies? No, los pequeños comercios incluso se están uniendo, digamos, ya es una dinámica, ¿no? Antes cuando decía que llegaba el verano, cuando empezaban las rebajas en los grandes almacenes, ¿no? Pues esto es igual, ya cuando es esa dinámica prácticamente cualquiera a su nivel va a hacer ese día prácticamente. I de quins tipus de descomptes estan parlant? Descomptes importants que realment valen la pena? Entiendo que es la forma, ¿no? Porque es un día solamente y son muy agresivos. Nosotros desde PIMEF quizás entonemos en mea culpa que no nos hemos subido a ese carro como asociación, ¿no? Pero sin embargo vemos que nuestros clientes, sí, o sea, nuestros socios sí que lo están haciendo, con lo cual creo que nos tenemos que poner como deberes para el año que viene hacer algún tipo de campaña de promoción para ese Black Friday. Ya te digo que estamos ahora mismo con la campaña de Navidad, con la pista de hielo que vamos a poner, entonces estábamos con otras cosas, pero evidentemente si el público va para allí tendremos que ir con el público como hemos ido siempre. Tot i aquests descomptes, cada vegada són més les persones que es llancen a comprar per internet, que no van a les botigues, que no van a els petits comerços.
Eso son hábitos de consumo, la gente joven con las nuevas tecnologías está hoy ahí, las compañías de transporte hacen las entregas en poco menos que 24 horas, es complicadísimo competir contra eso, ¿no? La gente quiere comprar ahora y tenerlo mañana en casa, contra eso no se puede ir, ya te digo, pues a nosotros no nos queda nada más que pues, seguir ofreciendo la mejor variedad posible de producto y sobre todo pues, optimizar los tiempos de decir, o sea, tener la mayor cantidad de producto y lo que no puedas tener y tu cliente te demande, intentar tenerlo lo más pronto posible en tu tienda. No se puede competir contra esa dinámica de la compra en Internet. Yo siempre intento inculcar a mi familia, a mis hijos les intento inculcar que si yo me gasto €1 en una tienda de Vila, quizás ese cliente de Vila mañana me venga a comprar a mi negocio en Sant Jordi, ¿no? Pues entonces intento decir que todos los dineros que nos gastemos en las pitiusas seguramente generarán riqueza en las pitiusas y volverán algún día de alguna forma a nuestros bolsillos, ¿no? La compra por Internet, no sabes si estás pagando en Taiwán, en Hong Kong, en Irlanda, no sabes dónde lo estás pagando, ¿no? És un empobrecimiento a medio plazo. La gent està mentalitzada d'això que m'explicava, de si avui jo em gasto €1 aquí, igual demà ell se'l gastarà... La gente joven no. Yo siempre me gusta poner un ejemplo cuando abren cualquier gran cadena de supermercados o cualquier gran cadena que montan las pitiusas, le pregunto a la gente, ¿su marido qué es? ¿Es electricista? ¿Ha montado alguno de los negocios nuevos que se han abierto? No, pues... ya sabe usted dónde tiene que ir a comprar, donde su marido esté trabajando, donde su marido haga instalaciones eléctricas. És així de fàcil. Alfonso, moltes gràcies, que siga una molt bona campanya de Nadal i ens tornem a veure ben aviat aquí a l'entrevista. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès, els emplacem a dimarts que ve, nous personatges i noves històries. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue